Buenos días, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Azucena Angulo González, estudiante del último ciclo de la carrera de abogacía. Vengo ante ustedes a exponer el tema intitulado Medidas de apremio que forman parte de la materia de acciones colectivas. Empezaré diciendo que las medidas de apremio son las providencias que pueden tomar cualquier autoridad jurisdiccional para hacer cumplir algunas determinaciones emitidas por ellas mismas. Dichas medidas se encuentran en diferentes leyes y códigos, como lo son el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, entre muchos otros, incluso de ámbito de aplicación local. ¿Qué son los medios de apremio? Me he preguntado. Y entre diferentes definiciones, puedo decir que los medios de apremio son definidas como las facultades coercitivas otorgadas a la autoridad para obtener el eficaz e inmediato cumplimiento de sus determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera de un procedimiento, o bien medios que el juzgador tiene a su alcance para que las partes en un negocio cumplan con los señalamientos dictados por él. El apremio en las medidas precautorias colectivas es muy distinto a su uso en el proceso individual, porque su objeto protector es trascendente a una pluralidad determinada o indeterminada de sujetos y los bienes y derechos colectivos se insertan dentro de lógicas económicas, políticas y sociales que pueden ser inconmensurables para su control procesal. Son complejas las situaciones jurídicas que producen las medidas colectivas de difícil control, esto es, los servicios bancarios, telefónicos, hospitalarios, bienes de consumo o lesiones al medio ambiente, ya que se desenvuelven dentro de actividades económicas encadenadas a infinidad de actos y personas. Las correcciones disciplinarias y las medidas de apremio son lo mismo para nada. Si bien es cierto que ambas figuras jurídicas se asemejan en que en ambas se ejerce el poder de coacción del Estado en obligar a las partes de un juicio a hacer o abstenerse de hacer una acción, la finalidad son distintas. Mientras que por un lado, las correcciones disciplinarias buscan la conducta debida de las partes o de terceros dentro de las instalaciones de un juzgado o tribunal y no comportarse irrespetuosamente respecto de la investidura de la autoridad que ejerce la función jurisdiccional. Por otra parte, los medios de apremio tienen la finalidad de obligar a las partes y terceros de un juicio a la realización de la conducta ordenada por el juzgador en una resolución mediante diversas sanciones previstas por el legislador. ¿Cuál es la parte esencial de los medios de apremio? Los medios de apremio buscan que cumplas con una obligación de hacer o dejar de hacer impuestas por el juzgador. En ese sentido, de hacer caso omiso a dichos señalamientos, la parte esencial de los medios de apremio es la sanción a consecuencia del incumplimiento. Los medios de apremio se pueden hacer valer en contra de los terceros en el juicio. Así es, ya que las determinaciones jurisdiccionales también pueden abarcar a terceros imponiéndoles obligaciones que deberán acatar y en caso de incumplimiento
pueden ser obligados al acatamiento mediante los medios de apremio tal y como lo dispone los artículos 278 y 280 del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal. Otros buenos ejemplos que se encuentran previstos por el artículo 288, donde dice que los terceros están obligados en todo el tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia, deben sin demora exhibir documentos y cosas que tengan en su poder cuando para ellos fueran requeridos. La ley de concursos mercantiles también tiene que ver con las medidas de apremio. Y dice en el artículo 259, el juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear a su discreción cualquiera de los medios de apremio siguientes. Primero, multa por un importe de 120 a 500 días de salario mínimo general vigente. Segundo, el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerradura si fuere necesario. El arresto hasta por 36 horas. Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente. Quinto, Código Federal de Procedimientos Penales. También menciono la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dice el artículo 32, dice, para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como mantener el orden y el respeto, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes. A, apercibimiento. C, amonestación. B, multa hasta por 100 veces el salario mínimo. D, reincidencias. Se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas. También el Código de Procedimientos Civiles habla en su artículo 612, los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear a discreción los siguientes medios de apremio. Multa hasta por la cantidad equivalente a 30,000 días de salario mínimo. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, el cateo por orden escrita, el arresto hasta por 36 horas, y si fuera insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. El artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que es la Procuraduría Federal del Consumidor la que cuenta con legitimación procesal activa para ejercer acción de grupo ante los órganos jurisdiccionales. Para el ejercicio de la acción de grupo, el que la Procuraduría realice un análisis previo en el cual tome en consideración la gravedad, el número de reclamaciones o denuncias, o C, la afectación general que pudiera causarse a los consumidores en su salud o en su patrimonio personal. Finalmente, la Ley Federal de Competencia, al que no puedo dejar de mencionar, dice las sanciones y su importancia. Las prácticas monopólicas absolutas o relativas, así como las concentraciones o fusiones entre empresas que tengan efectos anticompetitivos, constituyen uno de los principales problemas que afecta el funcionamiento eficiente de los mercados y con ello limita el crecimiento de la economía. La Comisión de Competencia Económica puede sancionar en términos generales de su artículo 12 y la Ley Federal de Competencia señala que puede ejercitar las acciones colectivas de acuerdo a la fracción 28 de conformidad con lo dispuesto en el libro quinto de la Ley Federal de Protección
de procedimientos civiles y a su vez puede sancionarse a un agente económico en 3 situaciones, que son por cometer, ayudar o representar a quien realizó una de las conductas que están prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica, es decir, una práctica monopólica absoluta, una práctica monopólica relativa y una concentración o fusión entre empresas contraria a la competencia económica, por incumplir con condiciones impuestas por la Comisión en una resolución, por mentir o entregar información falsa ante la Comisión. En términos generales, hay 3 tipos de sanciones que pueden imponerse, que son multas de carácter administrativo, la orden de suprimir una conducta por ser una práctica monopólica, la orden de desconcentrar una empresa, tipo de infracción cometida, las características del infractor. Para calcular el monto de una multa además de lo anterior, la Comisión Federal de Competencia debe tomar en consideración los siguientes elementos: la gravedad de la infracción, el daño causado, la intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la conducta que se sancione, si hubo reincidencia, antecedentes del infractor y de su capacidad económica. Antes de concluir, quisiera agradecerles primero y luego mencionarles que la función del Estado es garantizar la armonía, la paz y la seguridad de los individuos que lo conforman, siguiendo principios básicos de respeto, legalidad, judicialidad, solidaridad, etc., que tanto maestros y maestras nos han recalcado en este último curso que concluye. También nos han mencionado que en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando en un proceso inacabado y en constante progreso aquellos derechos humanos denominados de primera, civiles y políticos; segundo, económicos, sociales y culturales; y de tercera generación, colectivos y de solidaridad. Gracias.